Norton, Rose, Fulbright, potencia global en derecho energético, presenta El Mundo del Petróleo. Muy buenas noches, bienvenidos al fascinante mundo del petróleo. Hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora María Victoria Llorente, que es una experta reconocida a nivel nacional e internacional en temas de seguridad pública, directora desde hace varios años de la Fundación Ideas para la Paz. Bienvenida, doctora Llorente. Bueno, muchas gracias por la invitación, Alejandro. Bueno, yo quisiera que habláramos de un par de temas que yo creo que que son de mucho interés para la ciudadanía en general. Hablemos un poco sobre las negociaciones de paz por los grupos guerrilleros y después podemos concentrarnos un poco en el posconflicto y eso qué es. Y yo creo que hay mucha confusión sobre qué implica el posconflicto y qué tipo de desafíos y oportunidades se dan. Arranquemos por las negociaciones de paz. Durante estos últimos días hemos visto cómo las FARC pues, le han dicho al gobierno: oiga, usted está diciendo que vamos avanzando muy bien y que vamos ya en la recta final, y a nosotros nos parece, dicen las FARC, que eso no es así, que falta mucho trecho por andar. ¿En qué va ese proceso? Bueno, yo creo que tienen razón ambos. Yo diría que pues, el gobierno tiene razón en que se ha avanzado, digamos, uno hace un recorrido sobre lo que se ha logrado acordar en términos, digamos, de temas sustanciales, es increíble. Luego todo este avance con todos los tropiezos que ha habido en el tema de víctimas realmente es único, no solamente en Colombia, sino realmente es una experiencia internacional única. Sí hay un avance realmente significativo, pero también tienen razón las FARC en decir que no estamos tan cerca como lo ha planteado el presidente Santos. Yo creo que el presidente Santos ha estado desde un principio afanado en que se avance más rápidamente, porque es cierto que la ciudadanía en general pues no está como muy animada con esto de que tengamos un proceso de paz con las FARC muy prolongado. Y faltan temas, digamos, todo el tema de víctimas hasta ahora está arrancando. Eso ha sido muy cuestionado, ¿no? Porque, digamos, la metodología para la representación de las víctimas, ha habido muchas voces criticando eso, y de hecho las mismas FARC tienen sus salidas de tono a veces, desconociendo víctimas, etcétera. ¿Usted cómo ha visto eso? Bueno, yo creo que yo tengo una mirada muy optimista sobre este proceso de las víctimas. Yo creo que con todas las críticas que ha habido, y las críticas realmente se han centrado sobre el tema de las víctimas de la fuerza pública, si estas son víctimas o no. Yo considero claramente que son víctimas en muchas circunstancias. Ese es un punto, y el otro que me parece que es como el más complejo es esta como idea de que hay que segmentar a las víctimas. Unas son las víctimas de los paramilitares, otras son las víctimas del Estado, otras son las de las FARC, cuando en realidad, digamos, el tipo de conflicto que nosotros hemos tenido en Colombia es un conflicto muy horizontal, donde es difícil, donde en muchas ocasiones victimarios fueron anteriormente víctimas, hay víctimas que han sido victimizadas por todos los grupos, en fin. Entonces yo lo que digo es que honestamente, con todas las críticas que ha habido y con una cosa que yo pienso que es de verdad malintencionada por parte de ciertos grupos políticos de enconar la situación de las víctimas de las FARC y segmentarlas del resto de las víctimas, yo creo que eso le hace realmente un flaquísimo favor a la reconciliación en Colombia, y la necesitamos. La verdad es que la necesitamos. Pero hay una cosa que a mí personalmente me preocupa, y yo creo que como a mí, a mucha gente, y es que estamos en un proceso con las FARC, y ellos han cometido una gran cantidad de cosas bárbaras en contra de la población civil. Pues con ellos hay que conversar de eso,
y con ellos hay que ver qué tratamiento se le va a dar y cómo se acuerda el tema. Porque a mí lo que me preocupa es que si entonces vamos a estar hablando que todos somos víctimas de todos, entonces al final de cuentas no hay nadie responsable, no sé si me explico. No, claro, claro. No, digamos, una cosa es el tema, una cosa es el reconocimiento acerca, como digamos, de cuál ha sido el contexto y las causas que han generado este conflicto y que lo han prolongado en el tiempo, digamos, en donde ahí yo sí diría que hay una enorme responsabilidad de la sociedad en su conjunto desde distintos sectores, ¿sí? O sea, la responsabilidad es una cuestión ahí difusa, no podemos decir ni que fue el uno ni que fue el otro, o sea, no hay manera de establecer porque ha sido una cadena sucesiva de condiciones y de situaciones. Eso por un lado. Por otro lado es innegable los hechos atroces cometidos por estas organizaciones, guerrilleras, paramilitares, son innegables. Y la victimización que generaron. Y las víctimas, pero una cosa que es y yo creo que eso no se está desconociendo como quieren algunos sectores decir, que es que eso vamos a limpiarles la cara, y que este es un proceso para limpiarles la cara y para no reconocer todas las tropelías que cometieron contra la población civil en Colombia. Yo creo que de eso no se trata este proceso, pero algo que no se ha querido escuchar es la voz de las víctimas. O sea, las víctimas están diciendo también cosas. Existe hay una gran paradoja en unas de las encuestas mejor hechas, ¿sí?, para mirar este tema de reconciliación, que son las que ha hecho la Universidad de los Andes con Latinobarómetro. Hicieron una el año pasado y otra este año, en donde hacen una encuesta en donde comparan población general versus población víctima. Respecto de distintos temas relacionados con la justicia transicional, la verdad, la justicia, la reparación y demás. Y es impresionante cómo las víctimas sistemáticamente están más inclinadas a buscar la reconciliación, a querer salir de su estadio de víctima, a que obviamente se les sea reconocida como víctima y se les reconozcan sus derechos, ¿sí? Y sus derechos no se agotan en meter a la gente 500 años en la cárcel. Pero entonces, ¿qué es lo que se busca en la mesa de negociación con respecto a las víctimas? En otras palabras, se lleva el tema de las víctimas a la mesa de negociación con las FARC para hacer un análisis sociológico de cómo fue que aquí incurrimos todos en violencia, o es para identificar qué fue lo que hicieron las FARC, qué fue lo que hizo el Estado, cuáles son las responsabilidades y cómo asignar justicia y cómo, porque creo que una vez que uno tiene claro qué fue lo que pasó y dónde estuvieron los delitos y dónde estuvieron los actos de barbarie, podemos avanzar entonces a ver justicia y a ver reconciliación. Creo que si uno no hace bien hecho ese análisis y pretende pasar a reconciliación, deja las heridas tapadas, pero pudriéndose, si me permite la expresión. Bueno, lo que pasa es que hay varios procesos en paralelo que quizás por lo que están en paralelo se confunden. Sí. Una cosa es que en La Habana en este momento se está discutiendo el punto específico de la agenda que tiene que ver con las víctimas, ¿sí? Y entonces... ¿Y ahí qué se busca? Ahí lo que se busca, bueno, hay unos, eso ya hay unos 10 puntos, digamos, como de marco básico sobre el cual se está trabajando ese tema, y básicamente lo que se busca es que hay que reconocer a las víctimas, respetarles sus derechos, ¿sí? ¿Derechos a qué? Sus derechos a justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Esos son los derechos mínimos que tienen las víctimas. Excelente. Dentro de este contexto. Entonces, eso es un proceso. Entonces, entonces, a ese proceso es al que se le ha, a esa discusión de la agenda del punto de víctimas, es al que se le ha metido de cierta manera las víctimas. O sea, esto no lo podemos, y el mensaje es claro, esto no lo podemos discutir
de espaldas a las víctimas. Sí. Entonces, por eso se han armado estos grupos de víctimas, que ya fue el primer grupo de víctimas, ahora se está preparando el segundo, se está seleccionando el segundo grupo de víctimas, y pues hasta que vayan 60 víctimas a La Habana y tengan la oportunidad de hablar y enfrentar a las FARC y decir lo que ellos tienen para decir a la mesa de negociación. Digamos, es un espacio de participación específico y privilegiado para las víctimas, que no han tenido el resto de los colombianos de cara a La Habana, porque el resto de los colombianos lo que han podido hacer para participar en el proceso es participar en los foros que se han hecho y mandar sus propuestas a través de la página web. Ese es un tema. Sí. Y el otro tema que está en paralelo es lo de la comisión de esclarecimiento, de la comisión de esclarecimiento histórico. En esa comisión, donde se seleccionan a unos expertos, 12 expertos, si uno ve la conformación, digamos, son expertos que no necesariamente se les seleccionó porque están a la izquierda o a la derecha del espectro político, sino por el enfoque y el tipo de análisis históricos que ellos han hecho sobre el conflicto. Ahí de lo que se trata es básicamente de decir, bueno, esclarecer cuáles fueron las condiciones que dieron origen al conflicto y aquellas que hicieron que el conflicto se prolongara. Ojo, no es una comisión para decidir responsabilidades. Las responsabilidades se deciden en el marco jurídico, ¿sí?, individualmente, y en un proceso que se va a dar posteriormente de la firma y que ya se está discutiendo y que tiene que ver con este punto de víctima, que tiene que ver con lo del cierre del conflicto, que es la Comisión de la Verdad, que es otro proceso. Pero todo esto va a ser muy largo. Sí, es que nuestro conflicto ha sido muy largo. Entonces eso no vamos a salir así. Ok, hagamos una breve pausa y ya volvemos con la doctora Llorente. Quisiera que en la siguiente sección del programa podamos hablar sobre el ELN y el posconflicto. Ya volvemos. Bueno, doctora Llorente, después de esta pausa, yo estaba pensando durante ella que pues es bastante complejo el proceso. Digamos, hay por un lado las víctimas que están yendo a la mesa de negociación para decir qué es lo que esperan ellas como resultado del proceso como víctimas. Por otro lado, pues hay un espacio en el cual están yendo militares activos para hablar del desarme. Habrá un proceso para la identificación de las sanciones judiciales individuales y colectivas. Hay otra comisión que está trabajando en la memoria histórica de ver qué sucedió, por qué se demoró tanto o se ha demorado tanto, etc. Digamos, es una gran cantidad de actividades en paralelo, todas que se ven muy importantes. Luego esto va a ser demoradísimo, ¿no? Pues sí, yo sí creo que... Mire, nada más la comisión que se acaba de instalar de esclarecimiento, de expertos para esclarecer, esa comisión va a entregar un informe en diciembre. 4 meses se le dio para que entregara un informe. En diciembre se entrega el informe. Luego no hay manera posible de que esto esté terminado para finales de este año, porque ese informe, digamos, es un elemento crítico, sobre todo, digamos, para las FARC y sobre todo para la sociedad, para que la sociedad también entienda que esto no ha sido un conflicto en blanco y negro. Este es un conflicto lleno de espacios grises, muy truculento, muy truculento. Sí. Entonces creo que eso, llegar allá diciembre, vamos a estar con ese informe. Luego, necesariamente el punto sobre víctimas no lo vamos a cerrar de aquí a diciembre, ¿sí?
¿Ese es ¿qué punto es? ¿Ese es el cuarto? El quinto. El quinto punto de la Sí, agenda. el quinto punto de la agenda. Lo que pasa es que no lo han hecho, ojo, no se han analizado de manera ordenada. Sí, porque por ejemplo el de dejación, digamos el del fin del conflicto es el cuarto punto. Entonces eso no se ha hecho de manera lineal, ¿no? Entonces lo que uno ve es que sí, es una cosa muy compleja. El tema de esta comisión de dejación de las armas no sino es la comisión como para mirar como los temas de fin del conflicto y particularmente lo que tiene que ver como con el periodo del desarme, de desmovilización y desarme y dejación de armas del grupo guerrillero, en donde, digamos, todos los temas, todo lo que tiene que ver con el monitoreo a la dejación de las armas, el modelo bajo el cual se va a hacer el tránsito de este grupo de la vida armada a la vida civil, ¿no? Eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay varias maneras de hacerlo. Una manera es, digamos, en el entendido clásico de la desmovilización es acabar con la organización, ¿sí? Pero, digamos, en el marco de la literatura sobre estabilización, también existe el modelo que se llama, en inglés se llama el holding pattern, y es un modelo bajo el cual la lógica es que se mantiene la organización y simplemente se transforma, o simplemente no, es algo complejo, pero digamos la idea es que es importante mantener la organización para poder mantener el orden. Una cosa organizada. Una cosa organizada, porque es una organización y las FARC es una organización, digamos, aun cuando hay seguramente hay unidades dispersas sobre las cuales ya no hay control. Y habrá disidencias. Y habrá disidencias, pero digamos la lógica esa en este caso es no acabar con la organización, sino más bien aprovechar la organización para poder hacer una transición a la vida civil de manera colectiva más digamos, ordenada. Eso es posible. ¿Y el negocio del narcotráfico? Bueno, ese es un tema, ese es un tema importante porque el punto de drogas, ese punto, pues ya hay varios temas ahí acordados, importantes. Están muy centrados en el tema de cultivos ilícitos, que es pues uno de los temas en los cuales, digamos, las FARC han estado más implicadas a lo largo de su historia y ha sido como la puerta de entrada de las FARC al tema de las drogas, al problema de las drogas. Pero hay otros acuerdos que tienen que ver con el control al tráfico de drogas, con el tema del consumo. Digamos que la apuesta ahí es que las FARC como organización va a salirse del negocio. Esa es la apuesta que hay ahí. Sí, yo es que estaba pensando precisamente en eso, porque cuando uno oye todos estos análisis de que la situación es tan supremamente compleja, digamos, es muy difícil establecer quién es víctima y quién es victimario cuando ha sido un proceso histórico de una sucesión de hechos. Uno llega, bueno, al final de cuentas, ¿qué cosas van a salir en claro? O sea, ¿van a dejar de hacer narcotráfico? ¿Van a dejar de hacer ataques terroristas? ¿Qué más? O sea, ¿qué cosas en concreto puede la sociedad esperar de un proceso como este al final de cuentas? ¿Va a haber sanciones individuales? ¿Qué cosas específicas pudieron uno decir, hombre, aquí va, porque quedarán muchas cosas de procesos que andarán y que seguirán avanzando hacia el futuro, ¿no? Pues, a ver, el vaso medio lleno. Sí. El vaso medio lleno es que lo primero, y no es una bobadita, Sí. Es una cosa muy significativa en el contexto colombiano, es que se va a cerrar la puerta de hacer política por la vía armada. Eso no es un tema menor. No, es importantísimo. Es importantísimo. Entonces, si logramos cerrar esa compuerta, cerrando el conflicto con las guerrillas
y poniéndole candado a esto y diciendo, no más. Aquí no hay más delincuentes políticos porque las condiciones políticas del país ya no lo justifican, ¿sí? Ya lo que tenemos son delincuentes, Sí. y los tratamos como tal. Creo que ese es un tema que no es menor, Sí. y que no es menor y es un hito histórico, ¿sí? Que logremos cerrar eso. Entonces, esa es como una, y transformar y que logremos que esta organización que tiene una representación, no lo pensemos desde las ciudades, pensémoslo desde los territorios donde han estado históricamente, que tienen una representación en esos territorios, pues puedan hacer política abiertamente y no con las armas ni la intimidación. O sea, eso es algo muy importante, ¿sí? Para la vida política y democrática de este país. Lo segundo es la oportunidad. Ahí hay una oportunidad muy grande de que dejemos de echarle la culpa de todo lo que nos pasa al conflicto y al narcotráfico, ¿no? Entonces, no podemos hacer desarrollo regional, porque hay conflicto. Esa movilización social de esos campesinos, está infiltrada por las FARC. Entonces, quitarnos el velo del conflicto y empezar a ver nuestras realidades de exclusión, de una Colombia moderna y una Colombia que no está ni siquiera en el siglo XIX, ¿sí? Absolutamente atrasada, rezagada, donde los ciudadanos no tienen ninguna posibilidad de hacer valer sus derechos, donde la Constitución del 91, o sea, ni se la conocen, ni no la han conocido nunca. Entonces es una oportunidad de que no tengamos más el pretexto y el problema del conflicto. Bill Clinton el otro día decía una cosa que me pareció muy acertada en la reunión que hubo sobre la tercera vía en Cartagena. Decía el expresidente que Colombia ha venido luchando en contra de, como por ejemplo el Plan Colombia, luchando en contra del narcotráfico, en contra de las guerrillas. Llegando a un acuerdo para poner fin al conflicto armado, va a poder empezar a luchar en pos de, que es un cambio enorme desde el punto de vista de la sociedad y que va a potenciar mucho las posibilidades de desarrollo del país. Pero digamos que como resultado específico del acuerdo para poner fin al conflicto armado estaría pues, no hacer política con armas. En segundo lugar, quitarnos un poco la excusa, pero también el lastre de tener violencia que impide desarrollarnos. ¿Qué más puede uno esperar en forma sensata de un proceso de eso? Porque la sociedad tiene muchas expectativas. Sí. Bueno, lo otro, y sigamos hablando de las oportunidades. Ojo, hablo de oportunidades, porque esto esto de, digamos, del cambio en los territorios y demás, es una oportunidad que nos abre el cierre, el acuerdo con estas guerrillas, pero está en nuestras manos hacer esos cambios y tiene que ver con esta otra oportunidad que veo yo en este cierre del conflicto, es que nos salgamos de la política del odio. O sea, estamos realmente en esta visión en donde los malos están allá, los buenos somos nosotros, la gente de bien somos nosotros. ¿Pero eso lo logramos es por una manifestación de buena fe? No. ¿O porque va a haber...? No, es un proceso. Sí. No, es un proceso de educación. Sí. Es un proceso cultural. O sea, por eso hablo de oportunidad. O sea, el posacuerdo, el posacuerdo quizás vaya a durar tanto como el conflicto, ¿sí? Porque sí requiere unos cambios del ADN de los colombianos. No voy a decir que es que estamos genéticamente infectados por la violencia, pero del ADN institucional, social, del ADN, de las relaciones sociales, de las relaciones sociales y políticas. Sí tenemos que, y eso tiene, y yo creo que todo lo que tiene que ver con la apertura de procesos de verdad, ¿sí? De que miremos todos esos procesos, de qué fue lo que nos pasó, de que entendamos qué fue lo que nos pasó, en dónde estaba yo cuando eso ocurrió, ¿sí? ¿Qué fue lo que nos pasó? Eso nos va a ayudar a relacionarnos, creo yo, de manera distinta y hacer, es que la política del odio nos tiene realmente
fregados, porque es que en todo vemos a un enemigo. Me gusta mucho la mención que hace al análisis del expresidente Clinton, porque sí, en realidad aquí hemos estado armados hasta los dientes contra unas circunstancias y unos individuos que están allá y que vemos como los enemigos, ¿sí? Pero aquí hay una oportunidad de que no miremos ya todo en clave de enemigo, sino en clave de qué podemos hacer para que allá haya ciudadanos con derechos. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo y ya lo habíamos hablado antes. Una pregunta, nos quedan 10 segundos. Usted, a ojo de buen cubero, ¿cuánto cree que vamos a tardar o que va a tardar el proceso de La Habana en generar un acuerdo? ¿El año entrante y cuándo? Pues lo voy a decir con el corazón. Yo esperaría que eso estuviera antes de mediados del año entrante, para que pudiera haber una participación de las FARC o de sus organizaciones políticas sin armas en las elecciones del 2016. Y me atrevo a invitarla para una próxima emisión del Mundo del Petróleo, porque se nos quedaron muchos temas dentro del tintero. Muchas gracias a ustedes. Los esperamos el próximo domingo a las 9 de la noche en el fascinante Mundo del Petróleo. Muy buenas noches. Norton, Rose, Fulbright, potencia global en derecho energético, presentó El Mundo del Petróleo.